días, familia y amigos de Watermark. ¿Cómo estamos esta mañana? Probemos eso otra vez. ¿Cómo estamos esta mañana? Amén. Estamos listos para oír qué es lo que Dios tiene que seguir recordándonos. Quizás para algunos, quizás para otros va a ser algo nuevo. Si no hemos tenido la dicha de conocernos y extendernos la mano, mi nombre es Oscar Castillo y tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral de aquí, de Watermark. Y para nosotros verás de que no solo queremos ser domingueros, donde somos aquellos que nos llamamos cristianos solo los domingos, sino que queremos hacer esas personas que entienden las promesas de Dios, las anhelan, las buscan, pero más que eso, anhelan vivir bajo esas promesas de Dios. Entonces, queremos ser aquellos que en todos los días podamos proclamar que Jesús es nuestro Señor. Amén. Entonces hoy iniciamos una nueva serie de mensajes y vamos a estar enfocándonos en la vida de David. Entonces, si tú eres nuevo aquí, verás de que los animamos a todos a traer sus Biblias, a que las marquen o que traigan, ¿verdad? un cuaderno donde puedan tomar notas. Y es bueno, ¿verdad? Después ver qué es lo que Dios quiere que haga con su palabra. Ves que esa es una obra del Espíritu Santo. Nosotros te haremos sugerencias en cómo aplicarla, pero el Espíritu Santo hoy te va a decir qué es ese siguiente paso en tu caminata con Dios. Entonces Él quiere hacerlo muy personalizado, entonces es bueno estar atentos a eso. Amén. Ahora, ¿quiénes aquí han tenido, a ver, quizás se van a identificar con esta ilustración? Ves que cuando estábamos pequeños, a mí me pasaba que íbamos al lugar de recreo, salíamos afuera y habían diferentes equipos, ¿no? A veces si es que estabas jugando fútbol o estabas jugando basquetbol o béisbol, que es lo que me encantó a mí jugar desde pequeño. Jugaban antes y como algunos estaban perfilando y viendo el nivel de talento de algunas personas. Y ves de que ya cuando ya todos habían como calentado, ya tú mirabas, oh, man, ese man, sí sabe jugar, ¿verdad? Entonces ya se ponían todos, ok, vamos, y se escogían a los dos mejores, ¿no? Entonces si eras de fútbol, se ponían, ¿verdad? A ver, todos los que van a jugar, pónganse en fila, ¿no? Y los buenos, los que eran como los Messi de ese momento, o los Maradona, ¿verdad? O los que se miraban que tenían ciertas habilidades, ok, ustedes van a ser los capitanes. Entonces ya se ponían los dos, ya estaban todos, ¿verdad? Ahí todos en línea. Entonces se prestaba a escoger y a elegir, ¿verdad? Ok, tú, ¿verdad? Y ok, el siguiente capitán, ahora tú. Y empiezan y poco a poco se va ahí repartiendo los jugadores. Y llegan al final y te encuentras ahí el último con una niña. Nada en contra de las niñas, pero y ya todos estaban y ya solo necesitaban uno más y habían dos, verás que se quedaban al final y pues el capitán se quedaba del otro y decía, no, pues dame la niña, no, y ahí te quedas, ay, pues, no me va a tocar, no, pues a uno de ustedes, no, agárratela, no, agárrate a este chico. Entonces como que repartiendo y no, pues yo no lo quiero porque me va a arruinar aquí el equipo, entonces no lo quiero, ¿no? Entonces no, pues tú también, no, pues al final llegaban y, oye, pues tiremos un volado, ¿no? A ver quién le queda a este niño, empezaban, te toca en ese equipo, ¿verdad? ¿No les pasó eso a ustedes? ¿No los puso eso en consejería del resto de su vida? No. O ustedes quizás eran los capitanes, ¿verdad? Atlético, buenísimo. Yo era el capitán, el que escogía. Pero es de que independientemente de donde estemos en esta ilustración, verás de que eso sobresalta uno de los principios en el cual este mundo hoy elige a personas y en sí basa como alguien tiene valor, si es digno de recibir honor, si es alguien que va a tener potencial. Mucho se juzga a través de ciertos parámetros que uno mismo, como ya sea sociedad, y uno mismo adopta y no en sí los reta, porque eso es lo que hace mi cultura. Mi cultura me dice que los que son más esbeltos, grandes, bonitos, ¿verdad? No los que tienen panza así como yo, van a ser buenos en cualquier que sea la carrera. ¿Ves que
es muy interesante, ¿no? Porque en ese momento los capitanes de los equipos están usando parámetros para subir las probabilidades de ganar el juego. Porque nadie quiere ser un perdedor. Nadie quiere ser aquel que es rechazado. Nadie quiere ser ese niño que se queda hasta el final y, no, pues vente, ¿no? Porque eres el último. Y como les decía, lo mismo pasa en este mundo. Y si no tenemos la perspectiva de Dios, nosotros caminaremos a través de nuestras vidas juzgando, interpretando nuestras vidas basado en los parámetros que este mundo, nuestra cultura o mi familia, esto es lo que nosotros usábamos para juzgar de que éramos alguien. Hijo, tienes que llegar a ser abogado. Si no eres abogado, no eres nadie. Hija, tú necesitas ser una enfermera, una doctora. Tú tienes que llegar a hacer eso. Entonces empieza a crearse una presión hasta en familias porque están operando bajo ciertos parámetros que muchas veces no son parte de Dios y en sí llevan solo a destrozar a personas. Porque en el mundo pecaminoso en el cual nos encontramos promueve una historia y agenda opuesta a la historia y agenda de Dios. Los valores del mundo pecador, que esa palabra pecador significa las palabras, acciones, deseos e intenciones no alineadas o que no son parte de la naturaleza de Dios. Este mundo pecaminoso que es propenso a juzgar de esa manera, muchas veces basan todo y le dan la ventaja a aquellos que tienen un buen parecer o aquellos que tienen cierto pedigrí o aquellos que merecen la dignidad y adulación de algunos. Pero hoy quiero que miremos y que, bueno, yo no es algo que yo quiero que miren, sino que es algo que a través de la palabra miraremos algo bello de quién es Dios. Y es que es esto: Dios tiene una perspectiva diferente, y dado a que su perspectiva es diferente, sus planes para nosotros son diferentes. La sociedad puede tramar y trazarte una manera de ser exitoso. Mira, si tienes esta carrera, tienes esta vocación, o si haces ciertas cosas, tú vas a ser una persona digna de adoración, de honor, de renombre. Pero Dios, como miraremos hoy, al iniciar esta serie, nos vamos a enfocar en este personaje llamado David. Y ves que David fue una persona que muchos, si lo hubieran visto a primera impresión, pues lo hubieran descalificado. Y esa es la historia de Dios, que Dios toma a personas que son muchas veces marginalizadas, descalificadas, aquellas que no merecen, entre comillas, ¿verdad? No son dignos, y Dios los torna y los hace sus hijos y hasta los lleva a lugares de príncipes, lugares de honor, para enseñar de que Él es el que tiene el control de toda nuestra vida. Entonces, antes de seguir, oremos para que Dios nos hable, para que nosotros podamos ser retados. Sabes, tómate ahorita unos 15 segundos y pídele: Dios, háblame. Señor, sobresalta algo en mi corazón, quizás creencias limitantes, doctrinas falsas que yo he mirado y las he tomado como verdad. Señor, quebrántalos. Háblame, Espíritu Santo. Toma ahorita unos momentos y haz eso. Espíritu, háblanos. Necesitamos tu perspectiva para que podamos tener una vida abundante, porque la abundancia viene de ti, y cuando entendemos tu corazón, llegamos a ver que somos ricos. Somos los más ricos del mundo porque te tenemos a ti. Háblanos, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estaremos viendo 1 Samuel capítulo 16. Ese va a ser nuestro texto de hoy principal. Y solo para darles un contexto histórico de qué es lo que estaba pasando en esos momentos cuando se escribió ese capítulo, verás de que Israel está saliendo de una etapa histórica
donde ningún juez o ningún individuo podía salvarlos completamente. Dios permitió que ciertos humanos trataran de salvar la nación de caer en decadencia moral, en que obedecieran a Dios. Entonces Él levanta a diferentes personas, pero aún así el pueblo de Israel sigue desobedeciendo a Dios. Y ahí es donde llegamos al primer rey de Israel, que en sí el libro de Samuel introduce a tres personajes principales. Primero es el profeta Samuel, que está hablando y en sí como materializando la palabra de Dios y dando guianza práctica para el pueblo de Israel, para esta nueva nación. Entonces Samuel es usado como la voz de Dios, el profeta de Dios. Entonces él tiene mucho peso en cómo es que toda esa nación iba a dirigirse. Después miramos al segundo personaje principal de todo el libro de Primera de Samuel, y es Saúl. Y ves que Saúl era una persona quien muchos eran como ese capitán, como les decía en la historia al principio, ¿no? Era una persona que muchos admiraban, lo miraban y miraban que tenía futuro. Pero como miramos en la historia, Saúl lleva todo a la nación de Israel a una decadencia moral, a la desobediencia y en sí tratar de usar los caminos y estatutos y mandamientos de Dios para su propio beneficio y hacer ciertas cosas, obedecer a Dios a medio tiempo, no completamente, sino que lo que a mí me convenga, ¿no? Entonces haré las cosas. Y en Saúl miras una persona quien ama, quien le gusta las cosas de Dios, pero no ama vivir bajo la guianza y control de Dios. Entonces la vida de Saúl es un ejemplo de un rey quien él cree que es Dios, y Dios empieza rechazándolo, y como lo vamos a leer pronto ahorita, Dios mismo lo rechaza. Y después miramos a David, el tercer personaje de este libro de Primera de Samuel, que el cual va a ser Primera y Segunda de Samuel, que va a ser muchos de los textos principales, el resto, ¿verdad?, de esta serie de mensajes. Aquí miramos a David. Es un personaje, y en sí quizás es el personaje más conocido del Antiguo Testamento. Miramos que se han ido a sepelios, funerales, ¿verdad? Su salmo, Salmo 23, es el que se lee muchas veces en funerales, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces él es el autor de eso, entonces es muy reconocido. Especialmente él escribe muchos salmos y aparece en otras historias bíblicas muy conocidas. Y ves que la Biblia misma, bueno, Dios mismo se expresa de David como un hombre bajo el corazón, o que en sí es conforme al corazón de Dios. Después de Jesús, David es el personaje del cual se habla. Sin más, hay 939 versículos que hablan acerca de David. Sin más, 66 capítulos del Antiguo Testamento hablan de David y la importancia de él. Mira esto, muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente cuando empezamos con Mateo 1, llegamos al Nuevo Testamento, muchos leemos este versículo, Mateo 1:1. Mira lo que dice. Mateo 1:1 dice: el siguiente es un registro de los antepasados ¿de quién? De Jesús, el Mesías, descendiente de David y Abraham. ¿Te imaginas el peso, la responsabilidad de él ser un personaje en la historia de Dios? Entonces, en cuanto nosotros miremos la vida de David, empezaremos a ver cómo es que Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir su propósito. Porque Él no está sorprendido de las cosas que pasan en la humanidad, sino que Él las usa para llegar al punto culminante a donde Él, su gloria, será la que invada toda esta tierra. Y eso incluye tu corazón y el mío.
Y todo depende de cómo nosotros miremos a Dios mismo. Entonces, hoy estaremos viendo 4 principios sobre cómo alinear nuestras vidas a los planes de Dios. Y se los anticipo ya, los puntos. Pueden tomarle fotos si quieren, o para que sepan, todos estos los bosquejos y los guiones de los mensajes los tenemos en watermarkenespañol.org. Ahí pueden agarrar los bosquejos, y si Dios los usa para compartirlos con otros, pueden ir. Si Dios les da la oportunidad de compartir el mensaje de Dios, úsenlas. Es la palabra de Dios. Entonces ahí pueden encontrar todas las notas que yo mismo estoy aquí, con las que me estoy guiando. Pero el primer paso es este. El primer principio es este: los planes de Dios no se arruinan por nuestros fracasos. Segundo, los planes de Dios no se limitan a nuestra sabiduría. El tercero, los planes de Dios elevan a las personas poco probables. Y el cuarta, los planes de Dios requieren la presencia de Dios. Entonces vamos a leer 1 Samuel 16. Versículo 1 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve ¿a dónde? A Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novia. Mira cómo Dios, ¿no?, le da una manera de cómo evadir la ira de Saúl. Le contestó el Señor y dice: y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro, ¿qué? Temblando. Si han leído los capítulos anteriores, Samuel obedecía a Dios. Si Dios le decía destaza a tal rey, él lo hacía como Dios lo pedía. Entonces te imaginas, ay, ahí viene el profeta Samuel. Entonces ellos están temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en un canto de paz, en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Wow. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. ¿Te imaginas ser, verdad, quien aquí Eliab o cuál es el segundo que está enseñando aquí? Abinadab. Están ahí perfilando: hola, mira, rey, verá, yo soy bueno, doctor. No. Y el siguiente es como que, ok, profetas. 7 pasan como desfilando enfrente de Samuel. Dice: ni uno de ellos. Wow. Es como ese niño, ¿no? Al final de ser es el único. Y mira lo que vas a ver. Aquí vas a ver un niño que él hubiera sido como ese niño que al principio les contaba. Nadie lo quería escoger.
Ni su propio papá, ¿te imaginas? La consejería, psicosis emocional que él tenía que procesar de saber que ni su papá mismo como que se acordó de que él andaba fuera de la casa para decir: hey, vente porque va a venir el profeta Samuel. No está allí. Mira lo que dice. Versículo 11. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Wow. Hay tantos chistes que pueden salir de aquí, esos memes, ¿verdad? Fuiste el hijo que ni igual ni hizo parte. Wow. Entonces, versículos, entonces ahí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, nada contra los trigueños, y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Rama. Aquí miramos este primer principio. En esa primera parte del versículo 1, donde dice que Saúl mismo ha sido rechazado como el rey de Israel, David es elegido y ungido como rey porque Dios había rechazado a Saúl, el primer rey de Israel. Y el primer principio es: los planes de Dios no se arruinan por nuestros fracasos. Ves que Dios rechazó a Saúl por desobedecerlo y buscó la aprobación del hombre en lugar de Dios. Esto es lo que dice en el capítulo anterior. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 23 y 24. Dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Eso es Dios hablándole a Saúl, diciéndole: porque tú le pusiste más atención a lo que otros humanos decían y guiaste tu vida bajo el consejo no mío, sino de lo que decía el pueblo. Eso es desobediencia a mí. Mira lo que dice el versículo 24. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo ¿de quién? Del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Es que en nuestra sociedad tenemos nosotros a convertir a muchos líderes, iconos, influencers. Los idolatramos, los hacemos celebridades y tratamos de imitarlos. Y aquí miramos que uno, por a veces tanto agradar a otras personas, pero uno mismo es el quien crea a veces circunstancias donde aquellos que se profesan ser hombres de Dios llegan a fracasar. Y tomo este momento para decirles, se los he dicho una y otra vez y espero que nunca se cansen de oír esto, pero yo, como Oscar Castillo, como uno de los líderes aquí en Watermark, yo no soy tu esperanza, yo no soy tu ejemplo a seguir. Aunque yo tengo la posición de pastor y es un gran privilegio, pero óyeme, eso es no es lo que me define. Lo que me define es que yo soy un hombre imperfecto, pecador. Si es que no fuera por la obra redentora de Cristo Jesús, entonces estoy delante de ustedes no como el perfecto o como al seguir. Si ustedes están viniendo aquí porque ciertos personajes, ¿verdad?, están
aquí en esta plataforma hablando, o si van a iglesias, si es que se están sintonizando y están yendo a iglesias porque cierto apóstol está hablando en cierta iglesia, déjame, tú eres parte del problema de toda esta decadencia de la iglesia, porque no es de ser ídolos a personas que se llaman hombres o mujeres de Dios. Aquí el único que es digno de honor, digno de toda honra y toda gloria, es Jesús. Y si oyes algo al contrario de eso, huye de aquí. Vete a un lugar donde Cristo es magnificado, donde Cristo es exaltado. Y es mi anhelo, no de que te enamores de mi elocuencia, que dicho sea de paso, no siento que soy elocuente, pero aquí haciendo esfuerzos para poder ser fiel en apuntarle a aquel quien puede resolver todas las cosas de tu vida. Él es la esperanza, Él es la paz que buscas. Y aquí es donde miras, donde muchas veces nosotros juzgamos erróneamente. No miramos las cosas como Dios las mira y empezamos a crear nuestras propias religiones y adoramos ciertos, ya sea personajes o cosas, sin ver lo que es lo que Dios está haciendo. Y aquí miramos un ejemplo de un pueblo que juzgó y puso como rey a alguien que tenía la apariencia, pero su carácter era muy frágil, su carácter era muy débil, y él no era un reflejo del amor de Dios. Y por eso, familia, es de enamorarnos de Dios, no de personajes. Y sabes, hay muchos que han venido aquí, y estoy hablando de algunos que están aquí, quizás algunos sean animados con esto. Muchos han sido dolidos de otras iglesias, porque eso es lo que se ha creado, y es nuestro anhelo no crear otra vez esa misma pirámide, sino que de que aquí tú llegues a enamorarte de Jesús, porque eso es lo que importa. Desde las canciones hasta aquel que da el mensaje, que Cristo sea magnificado. Ok, cierre ese paréntesis. Ok, regresamos al punto. Pero se los comento porque creo que es importante establecer eso como parte de nuestra cultura, como iglesia, de que vengamos aquí listos para oír la palabra de Dios y no de otro humano. Entonces aquí miramos en la segunda parte de este versículo, donde miras que aquí Dios dice que Dios estaba proporcionando un nuevo rey, y Dios siempre provee lo que necesita para que sus planes tengan éxito. Entonces miras de que aún Saúl, siendo un líder débil, una persona que se informaba solo por lo que decía el pueblo en vez de obedecer completamente a Dios, entonces eso es lo que eventualmente lleva al colapso de su liderazgo y de su reinado como un líder de Israel. Entonces Dios, aún viendo el fracaso de Saúl, miras ahí que la escritura captura muy bien el corazón de Dios, de que él ya tenía a alguien escogido que nadie veía. Y eso me lleva al segundo punto: los planes de Dios no se limitan a nuestra sabiduría. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Ves que muchas veces nosotros nos creemos sabios. Muchas veces nosotros creemos que sabemos mejor para nuestras propias vidas. Pero ¿a dónde nos ha llevado ese tipo de manera de procesar y de tomar decisiones? Muchas veces nos llevan a la muerte, cuando no somos aquellos que buscamos el consejo de Dios, ya sea a través de la oración, a través de leer su palabra y a través de buscar el consejo de Dios a través de su pueblo, de aquellos que también buscan la sabiduría de Dios y no solo dan consejos, pero que son modernos. Y aquí es donde miras aquí que Samuel está tomando juicio y mirando lo externo, mirando lo bonito que se miraba Saúl, pero Dios no lo mira de esa manera. Y miras que en el versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque ¿qué pasa? Dios mira el corazón. Y óyeme,
no hay nada que esté escondido delante de Dios. Nada. Dios conoce quién eres. Tú y yo podemos apantallar de que lo tenemos todo perfecto, pero en realidad adentro estamos con una gran necesidad. Adentro nos estamos ahogando por decisiones que hemos tomado o personas con que nos hemos asociado, y eso nos ha llevado a ruinas en nuestra vida. Dios conoce eso, pero ¿sabes cuál es el mejor lugar donde estar para ser aquellos que estén dispuestos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es cuando estás en una posición humilde, donde ya no tienes más que hacer y solo decir: papá Dios, si eres vivo, por favor háblame. Cuando solo miras hacia arriba y has llegado a tus rodillas y ver de que sin Dios te matas literal, a veces hasta literalmente, pero emocionalmente, espiritualmente, puedes llegar a perjudicar a aquellos que más amas, especialmente si estás casado. Tu esposa o esposo son los afectados cuando tú estás terco, como dicen las escrituras, o estás muy como metido en tu manera, y eso está llevándote a las ruinas. Y muchas veces, dado a lo como hemos sido creados, dado en cómo la sociedad pone valor, los parámetros, uno mismo llega a descalificarse. Y dado a que se siente uno descalificado, marginalizado, que nadie me ama, uno empieza a reaccionar a la vida en vez de ser proactivo con las verdades de Dios. Porque Dios usa a personas comunes y corrientes. ¿Me oyeron? Dios usa a personas que quizás el mundo no le diera valor ni dignidad. Dios tiene diferentes parámetros para medir el valor y dignidad de cada persona. Si Jesús hoy estuviera aquí presente, me atrevo a decir que muchos de nosotros lo descartáramos, porque no es como nosotros nos lo imaginamos. Y sabes, eso es lo mismo que le pasó a los líderes religiosos en el primer siglo. Estaban esperando, ¿verdad?, a un rey conquistante que iba a sacarlos de la opresión del imperio romano. Pero algunos que eran religiosos o que sabían que conocían el corazón, o creían que conocían el corazón de Dios, llegan a decir: ¿hay algo bueno que puedan hacer de Nazaret, Jesús? ¿Cómo? Nació en un pueblo desconocido, llegó a ser un carpintero. Que dicho de paso, en esos momentos el ser carpintero no es como una carrera a buscar, a seguir, sino que era algo que como familia él seguía. Interesante que Dios escoge venir y revelarse y manifestarse en ese mundo como aquel que viene a trabajar, como aquel que viene a cumplir la bondad de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2:9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dios es el quien tiene un plan para tu vida. Dios es el quien te ha elegido y te llama, y Él es el que ha enviado a su Hijo unigénito, en que si tú aceptas ese regalo, ese don, ese dádiva, buena dádiva de Dios, a través de Él tú puedes tener acceso a Él como el Dios omnipotente, creador de todo el universo. Tú puedes tener una relación con Él. Cuando tú llegas a humillarte y entender y operar bajo esa historia, tú llegas a ser una persona sabia. Dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quieres conocer más de Dios? Llega a darle todos tus planes y diles: papá, por favor,
Dame tus planes. Quiero que tú, Señor, seas aquel quien me use. De igual manera, ves de que hay algunos que buscan y viven su vida pensando de que Dios sí los necesita. Y esa es también otra posición muy peligrosa. Si Dios no me usara a mí, tú no hubieras venido a Cristo. Si yo me fuera de aquí, ustedes vieran qué colapso sería en mi ausencia. Cuidado, porque en tu arrogancia mismo está enseñando de que tú no conoces al Dios que se presenta en la Biblia, que es lento para la ira, grande en misericordia, aquel quien usa a personas comunes y corrientes y cumple su propósito y su plan para aquellos que lo conocen y lo aman. Lastimosamente, nuestra sociedad tiene ese desbalance, esa desigualdad, que muchos, ya sea por su color de piel, ya sea por su estatus social, ya sea por el dinero que tiene en la cuenta bancaria, descartan a personas. Y esto lo miras en sistemas, tanto en el gobierno, pero los miras en sistemas corporativos, en negocios, donde hay estructuras que están poniendo a personas y quitándoles la dignidad, solo basado quizás en lo que ellos pueden aportar y contribuir en vez de lo que son delante de Dios. ¿Sabes? Para hacerlo un poco más práctico, aquí hay una escuela, se llama RISD Academy. Es la escuela más grande de Richardson, de una ciudad que está aquí cerca. Para los que están sintonizando, aquí tenemos diferentes suburbios, estamos en las afueras de Dallas, y esa academia es la más grande, que tiene 98% de hispanos, niños hispanos. Y lastimosamente es una de las escuelas que ha sido destituida a veces, marginalizada, y por eso ahora podemos decir, no, pues esa es la suerte que les toca, de venir aquí. Y hay personas que juzgan a otros basado hasta por donde son su etnicidad. Pero como iglesia sabemos de que nosotros no juzgamos a personas por apariencias, sino que las vemos como Dios las ve, y todo niño y niña tiene dignidad. Entonces hoy como iglesia, sin más, hay un ministerio, la mesa está ahí atrás, donde lo queremos animar a que nosotros como iglesia respondamos y seamos la iglesia en traer y suplir la necesidad de ser buen modelo, ejemplos para niños de cuarto grado o otros más, que nosotros seamos aquellos que no descalifiquemos a otros por quien nosotros creemos que puedan tener éxito. No, todos, tú y yo, podemos ser la respuesta a mucha necesidad que hay, tanto aquí adentro como familia, como iglesia, pero también como sociedad. Y eso me lleva a mi tercer punto, que es este: los planes de Dios elevan a personas poco probables. Ves que Dios puede usarte a ti para traer luz en medio de tinieblas. Le contaba a un hermano que acaba de obtener un nuevo rol, una nueva plaza en su empresa. Y le dije, tú eres la luz del mundo en ese lugar. Dios ya preparó a personas para que tú seas el portavoz de contarles acerca de su amor. Tú y yo podemos ser la respuesta, o los instrumentos que traerán la respuesta para un mundo que está en mucha necesidad. Por eso miramos que Dios usa a personas no por su atractivo, sino usa a personas porque están disponibles a cumplir el plan de Dios. Y eso me lleva al cuarto punto, que es este: los planes de Dios requieren la presencia de Dios. Miramos en el versículo 13 que Samuel unge a David con aceite, lo que simboliza la presencia de Dios que cubre completamente a David.
Dios equipa a David para las tareas a lo que Él lo ha llamado. Y al mirar a través de David, miramos nosotros, cuando miramos su historia, miramos un reflejo de quién es el mejor David o el mejor rey. Y a través de nosotros mirar la vida de David, podemos llegar a ver el corazón de Dios y cuál es la historia que Él ha tenido desde el principio. Y es esta. ¿Sabes? Te voy a resumir todo el Antiguo Testamento en una palabra: reino. Desde el principio, Dios es presentado como el rey y nos anima a nosotros ser parte de su reino. Y cuando entendemos que Él está cumpliendo, está avanzando en las tinieblas, está quitando, ¿verdad?, todas las tinieblas con la luz, es como nosotros llegamos a ser aquellos que introducimos su gloria en cualquier lugar donde estamos. Miren lo que dice Marcos 1, versículo 10. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Porque ves de que los planes de Dios se cumplen con personas que son portadores de su presencia, con aquellos que se rinden, que quieren reflejar su imagen, con aquellos que anhelan ver lo bello de los caminos del reino de Dios. Ellos serán los que introducirán el reino de Dios en todo lugar. Mira lo que dice Efesios 1:21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. A través de Jesús está la esperanza de un mundo quebrantado ser restaurado, donde toda persona llegue a disfrutar del amor de su Creador. A través de Jesús es donde miramos que ya no hay peleas, ya no hay conflictos, ya no hay tratar de ver cómo le tomo la ventaja de otra persona, sino que llegas a conocer de que Dios quiere que tú y yo seamos aquellos que quizás otros descalifican, marginalizan. Dios quiere usarte a ti. Hoy estás aquí porque Él quiere recordarte de que tú tienes valor delante de sus ojos. No oigas lo que el pueblo dice de ti. No oigas los consejos que están diciendo influencers en Instagram o Facebook, o lo que dicen otros doctores en teología. Pon atención a lo que dice Dios y mirarás de que tus planes, los planes de tu vida, lo máximo es que la presencia de Dios esté en tu corazón. Pongámonos de pie y oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Especialmente, Señor, esa segunda parte, Señor, donde nos dice que tú, Señor, no miras a personas. Dice: el Señor no ve las cosas, versículo 7, de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Señor, esa es la máxima satisfacción que podemos tener en nuestra vida, es ser portadores de tu presencia. Y lo obtenemos a través de aceptar la buena dádiva tuya a través de Jesús. Señor, si hay personas hoy que aún no han aceptado ese regalo, ese galardón, ese don, que hoy pueda ser ese día donde puedan iniciar a vivir bajo aquel que es el Rey benevolente, para aquel que ha venido a traer su reino
y está aquí hoy con nosotros.